buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar por término hoy a nuestra serie sobre adoración. Hemos trazado este nombre para esta serie, una vida para la gloria de Dios. Qué bendición es verles, mis hermanos, domingo tras domingo. Inclusive personas muy especiales que nos visitan nuevamente, tenerlos por acá, es una bendición tenerlos por acá, qué bendición. La fe nos une, la gloria de Dios nos une y nos pone domingo tras domingo o entre semana a poder estudiar la preciosa realidad que en Cristo podemos gozar. Así que hoy, saben, hace muchos años, en mis primeros 3 años caminando, siguiendo al Señor Jesucristo, uno de mis mentores se iba de Costa Rica. De hecho, mi pastor principal, el pastor que me discipuló, dejaba el país para siempre. Y en las últimas semanas llegó y me entregó una cajita con unos libros y me dijo: he reservado de mi librería de libros, de mi biblioteca de libros, te he reservado estos libros para ti. Entonces, y una semana después partió. Y resulta que me fui a ver cuáles libros él había escogido de su gran biblioteca que todos admirábamos. Y dentro de ellos encontré uno que decía, un libro muy viejo, con una carátula de cuero, muy más gastado, pero estaba bueno. Y abrí y me acuerdo leer el título. Yo no sabía qué era, ahora ya sé qué es. Y decía, el Catecismo de Westminster. Y algunos de ustedes tal vez lo han escuchado. En un catecismo es el compendio de una serie de artículos de fe. Es como un discipulado. Y este se escribió hace muchísimos años. Es parte de la historia de la adoración de la iglesia. Y este catecismo, en el capítulo 1, en el artículo 1, lo primero que dice es: ¿para qué fue creado el ser humano? Y luego pone la pregunta y luego pone la respuesta y dice: el ser humano fue creado para la gloria de Dios. Independientemente de que el ser humano le dé gloria a Dios, para eso fue creado. Entonces, en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo ha hecho posible, al unirnos con Cristo por medio de la fe en la cruz, ha hecho posible que vivamos para la gloria de Dios. Por medio de la presencia de su Espíritu, nos ha hecho capaces, libres de vivir para su gloria y ya no más para la nuestra. Entonces, sabiendo eso, hoy damos término a la serie con una pregunta: ¿cómo termina todo? Si el inicio de la adoración empieza con ser creados para la gloria de Dios, y hemos ido estudiando todas las áreas de la adoración, empezando con que empieza con una respuesta a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en la Biblia. Eso es adoración. Y cuando venimos a entender quién es Cristo y venimos a entender que ahora vive en nuestros corazones, la adoración se vuelve algo que no son como eventos que suceden o cosas que hacemos, pero es algo que empieza desde un corazón transformado y es como resultado de aquel que vive en nosotros. Entonces, más que evento, la adoración es un estilo de vida que lo embarga todo, que lo afecta todo. Vivimos para traerle gloria a Dios. Entonces, adorar se vuelve sobre una manera de vivir, es una manera de ser, producto de aquel que mora en nosotros. Dicho eso, sigo con la pregunta: ¿y cómo termina todo? ¿Para dónde vamos? Y eso es lo que quiero contarles hoy. Pueden abrir sus Biblias en el último libro de la Biblia. Y esto es Apocalipsis, capítulo 22. Y voy a leerles para dónde vamos los creyentes. ¿Qué está delante de los creyentes en cuanto a adoración? ¿Cómo va a terminar nuestra adoración? ¿Para dónde vamos en el tema de la adoración? Y antes que, teniendo ahí, abre tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. ¿Están ahí?
Ayer, tipo 1 de la tarde, estaba aquí en el hospital McNeil con Rebeca y en el tercer piso y en un cuarto yace, todavía está allí ella, una hermana en Cristo de la iglesia, que posiblemente el Señor en las próximas horas la va a llamar a casa. Y estuvimos con su hermana y su esposo. Está en cuidados intensivos, está inconsciente y lo que entendí es que eso no va, su estado no va a cambiar. Y su esposo está convencido que el Señor se la va a llevar en las próximas horas. Entonces, Rebeca oró por ella y yo me coloqué al lado y empecé a escuchar la oración. Cerramos nuestros ojos y empecé a escuchar la oración, lo que el Señor estaba colocando en el corazón de mi esposa y cómo oraba. En algún momento abrí mis ojos y al verla allí tan diferente, tan diferente, poniendo mi mano sobre su cabeza y su pelito, empecé como a querer decirle lo que he estado estudiando, lo que he estado estudiando sobre esta semana, lo que he estado estudiando sobre adoración. Porque no solo ella en ese estado lo necesita saber, usted y yo en nuestro estado hoy necesitamos saberlo, que la vida cristiana termina en adoración, que la vida cristiana termina en adoración delante del trono de Dios. La vida cristiana termina con adoración delante del trono de Dios. Y no pude decírselo, pero en mi corazón se lo dije. Cuando la veía, abría los ojos, Rebeca oraba y yo le decía: hermana, vaya donde el Señor a adorarle. Vaya donde el Señor a adorarle. Le vas a adorar de una manera como nunca. Para eso te creó el Señor, para adorarte, pero no hay manera que le adoremos de la manera que Él desea que le adoremos aquí en la tierra. El plan final es estar delante de Él en su presencia, adorándole de la manera que Él ha hecho posible le adoremos. Ve lo que dice el versículo, dice capítulo 22 Apocalipsis, versículo 3 al 5. Ya no habrá más condena. La palabra es maldición, pero implica la condena sobre el pecado, el juicio sobre el pecado. Ya no habrá más maldición por el pecado. El trono de Dios y el trono del Cordero estarán allí. Y sus siervos, hablando de los santos, de los creyentes, de la iglesia, dice, sus siervos le servirán. Estos siervos le están dando un servicio al rey, le están dando un servicio, y el servicio es de adoración. Otras versiones van a decir, y le adorarán. Sus siervos le estarán adorando delante del trono de Dios. Luego dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Usted ve ahí hay adoración, y es una adoración ininterrumpida para siempre y perfecta en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, para ahí es donde vamos, por gracia solamente, sin merecerlo, por medio de nuestra fe en Cristo. Nos has puesto en esta esperanza que un día te adoraremos, Señor, delante de ti, con estas características, delante de tu trono, al lado de tu Hijo, tú con tu Hijo al lado, por medio de tu Espíritu, y te veremos, Señor. Podremos verte, ver tu rostro y entenderlo y amarlo y responder con adoración. Padre, guíanos en estos momentos
para terminar nuestra serie de una manera que te traiga gloria y que edifique nuestras almas y nos prepare, Señor, para vivir en santidad aquí en la tierra, adorándote en esta condición, mientras esperamos el día, Señor, que podamos unirnos, Señor, a todos los santos que hoy están contigo en alabanza. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pido esto. Amén. Mi propósito hoy es levantar tu mirada y ponerla en el cielo, en las cosas de arriba, en lo que viene, en lo que puedes esperar con certeza. ¿Saben? Lo primero que describe el texto en el capítulo, no leí los primeros versículos, pero está describiendo la ciudad de Dios. Está describiendo la nueva Jerusalén, está describiendo el cielo donde el Señor reina, el reino de Dios, donde el trono de Dios está con el Cordero y el Padre Celestial y el Espíritu de Dios en completo gobierno. Y describe un escenario donde están sus siervos, los creyentes, los santos, la iglesia, y donde año tras año se le unen más y más creyentes a esa realidad. Pero también describe la adoración que nos espera a usted y a mí. La adoración que nos espera es una donde vamos a adorar en la presencia perfecta del Dios Trino, de la Trinidad completa. Estaremos delante, adorando de todo corazón. Mira lo que dice: ya no habrá más maldición. Se está refiriendo a la maldición de Génesis 3, que por la entrada del pecado, por medio del pecado de Adán y Eva, vino la condena de Dios, donde el pecado dominaría y las consecuencias del pecado lo afectarían todo y a todos. Habría separación completa de Dios, muerte espiritual y un castigo por los pecados cometidos. El juicio de Dios sobre el pecado. Esa es la maldición de Génesis 3. En Génesis 3 hay maldición, pero en el cielo los hijos de Dios ya no hay juicio sobre nosotros, ya no hay condena sobre nosotros, ya no hay culpa sobre nuestros pecados. Ya hay ahora una comunión con Dios que es ininterrumpida, una adoración que no lo interrumpe nada, que no nos separa nada. No hay pecado de qué arrepentirse, no hay pecado por qué ser perdonado. Ya simplemente el Señor resolvió esa situación y estaríamos delante de Él gozándonos de su propia pura presencia. Entonces, juicio completo, juicio emitido y castigado sobre nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes limpios, limpiados, purificados por la sangre del Cordero, en presencia del Cordero en persona, por medio de su fe en la obra de Cristo en la cruz, fueron limpiados. Delante de Dios yacen limpios, perfectos y santificados. Quiere decir de que nuestra comunión con Dios, a partir de ese momento que entremos en su presencia, le adoraremos de manera eterna, para siempre, sin interrupción. ¿Cuántas veces usted está aquí cantando esos cantos o escuchando la palabra y de pronto se acuerda: ¿la apagué o no lo apagué? El lunes, y si me dicen que sí o me dicen que no, ¿viste lo que me dijo? ¿Cuántos distractores usted tiene para adorar al Señor? Está adorando al Señor y viene el pensamiento: ¿cómo es posible que estés ahí después de haber dicho lo que dijiste o de haber hecho lo que hiciste? ¡Qué hipócrita! Cantándole al Señor. ¡Ay, qué bonito! Pero elimine todo eso. Elimine toda preocupación, elimine todo temor, elimine cualquier sentido de culpa, elimine cualquier duda que usted pueda tener. Elimínelo. Simplemente es el gozo de admirar y gozar la verdad que está delante de uno en toda su dimensión. Menciona dos personas. Menciona el trono de Dios, el trono del Cordero. Dice el trono de Dios y del Cordero, hablando de que
vamos a estar adorándole en la presencia de la autoridad completa de Dios, en el marco de su reino celestial. Dice, y estarán allí sus siervos, y sus siervos le servirán. Ahora, vean el modo de esa palabra, sus siervos le servirán. Esa palabra le, ¿está en plural o está en singular? En singular. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuál debería de ser el artículo? Le servirán. Eso no es un error gramatical. Eso es dando énfasis a que esos dos son uno, y que ellos dos son Dios, y que a Dios sus siervos le servirán. Esto no es nuevo ni para ti ni para mí. Si bien son dos personas, pero por ejemplo mira Juan, el Señor Jesucristo, yo y el Padre somos uno. Estaremos en la presencia del Dios Trino, delante de la autoridad y bajo el gobierno y en sumisión del Dios Trino. Nosotros somos descritos como sus siervos. No dice ahí que somos príncipes, ni somos correyes, ni que somos gobernadores. Dice que somos sus siervos, esclavos. Le estaremos sirviendo. Y dice que el servicio es un servicio de adoración. Es un servicio de adoración. Primera de Juan 3:2 lo describe: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y esta es la realidad de la que Juan estaba hablando, la realidad de lo que seremos cuando estemos en la presencia de Dios. Estaremos adorándole. La adoración en el cielo luce nosotros delante de ellos, rindiéndole un servicio completo de adoración con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Tendremos cuerpo, tendremos alma, tendremos espíritu, tendremos miembro, tendremos cuerpo, tendremos pensamientos, tendremos deseos, y todo estará dirigido para darle servicio de adoración al Señor. Y dice que cuando Cristo se manifieste, regrese, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Entonces, la adoración que está delante de nosotros va a ser la consumación de la adoración que hoy hacemos. Si adoramos personalmente, si adoramos con la familia, si adoramos en la iglesia, si adoramos en todas las áreas, lo que está delante de nosotros, el futuro de nuestra adoración, es una adoración en la presencia perfecta del Señor. Usted y yo como sus siervos, sirviéndole por medio de nuestra adoración. Es una adoración donde estará no afectada por nada de este mundo, ni estará afectada por nuestro pecado, ni por la fragilidad de nuestras mentes o nuestra incapacidad de entenderle o de entender el mundo. Será un despliegue de adoración como nunca hemos podido experimentar, pero es exactamente lo que Dios planeó para que usted y yo experimentáramos. Mira lo que dice, no, está ahí, entonces no. Ahora, no solamente le vamos a adorar en la presencia de Dios, pero eso tiene dos implicancias: que vamos a poder adorarle en su presencia, pero sin velo. Vamos a ver cómo lo pongo. El templo tenía un velo donde estaba detrás la presencia de Dios, y nosotros, Israel no podía pasar por el velo. ¿Qué significaba el velo? Separación entre lo santo y lo no santo. Pero también significaba de que el velo, de que no se puede estar de pie y quedarse vivo, porque no podemos entender la inmensidad y la perfección y la santidad de quien Dios es. Y por eso el velo era un simbolismo de esa separación. Ahora va a ser gozar la presencia de Dios de una manera completa y de una perfecta. En otras palabras, el tipo de adoración que nos espera en el cielo es una adoración obediente, perfecta.
Y eso es algo que simplemente nadie en este cuarto, aquí en estos momentos, ha podido experimentar. Pero en Cristo Jesús es una segura promesa que podrá experimentar una perfecta, obediente, sumisa, confiada adoración que nunca va a ser interrumpida, para siempre y por los siglos de los siglos. Pero también lo que nos espera es una adoración en la presencia del Dios Trino. En otras palabras, es una adoración perfecta y es una compañía del Señor perfecta, estable, nunca cambiante. Nuestras emociones y nuestras dudas afectan la estabilidad de nuestra fe y lo hacen de distintas maneras. Las circunstancias de sufrimiento, el no poder controlar lo que nos va a suceder o le va a suceder a los que amamos, el no poder asegurar o controlar la providencia de Dios o provisión de Dios, simplemente afectan el ser constantemente y por ende la manera en la que le adoramos. En la ausencia de todos esos, esa es la comunión perfecta que le espera a todo hijo e hija de Dios. Pero el texto dice también que lo que nos espera es que le adoraremos viendo su rostro. Veremos su rostro. Dice, ellos, sus siervos, verán su rostro. Dice, y su nombre estará delante de ellos. Cuando habla de rostro, estamos hablando de lo que se refería en varios pasajes, algo que simplemente era imposible de experimentar para cualquier ser humano. Mira el Señor hablando a Moisés en Éxodo 33:20. Dice, y añadió, no puedes, Moisés, ver mi rostro, porque nadie me puede ver y aún así vivir. Luego en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha visto y por ende Él es el que lo ha dado a conocer. La perfección de Dios es algo que ha sido enseñado constantemente como algo que simplemente no está al alcance de ningún ser humano ni de ningún creyente que vive aquí en la tierra. Pero parte de la bendición de este estado que estemos en la presencia del Señor es que dice que le podremos servir de una manera mucho más amplia, de manera que todo el conocimiento sobre Dios, y a eso se refiere con el rostro del Señor. En Juan, nuestro Señor Jesucristo lo vio, y porque lo vio, lo conoce, y porque lo conoce, entonces puede revelarlo a los demás. Entonces, ver el rostro está totalmente conectado con conocerlo, con saber sobre Él. Y dice que la adoración que nos espera es donde lo podremos conocer por completo, donde todo el conocimiento de Dios estará simplemente desplegado, revelado ante nosotros, al punto que su nombre estará sobre nuestros rostros como un simbolismo de que no solamente le pertenecemos, pero también como simbolismo que todo el carácter de Dios está siendo vivido por nosotros, ahí en su presencia. Ahora hay unidad completa, presencia perfecta, no hay ningún estorbo y por ende podremos vivir, experimentar el carácter de Dios en nuestras propias vidas allí en su presencia. ¿Saben? Es un estado simplemente que nadie ha podido experimentar si no es un creyente y en la presencia del Señor. Completo acceso a la gloria de Dios, completo acceso a caminar de manera perfecta y vivirlo y ser acompañado por Él de manera santa y perfecta y pura. Es un tipo de acceso a Dios como usted nunca ha experimentado, como yo nunca he experimentado. Está a la disposición de todos los que han confiado en Cristo para salvación. Es una intimidad nunca sido experimentada. Es una manera de verlo
como nunca hemos podido ver a alguien. Es algo que inclusive va por encima de lo que hemos soñado poder experimentar. Es el mayor tesoro que un creyente puede tener. Sí, fuimos creados para traerle gloria y le traeremos gloria de manera perfecta solo y cuando estemos gozando de su presencia. Le veremos cara a cara. Esa hermana que está ahorita allí en una cama de hospital, eso es lo que le espera. Ya ella no puede hacer nada. Ya ella no puede ni dejar de creer algo ni creer algo más. Está en un estado donde simplemente está esperando la perfecta voluntad de Dios. Pero lo que es perfecto y está completamente determinado es el tipo de vida que en unas horas o días le espera. Y es que ahora le va a adorar a Dios de la manera en la que Dios se propuso le pudiera adorar desde el día 1, no el día 1 de su vida, el día 1 de toda la creación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Este pasaje habla de esa vida eterna que Dios ha hecho posible y está a la disposición por medio de la fe para todo aquel que crea. Por eso lo mejor que yo podía decirle era: ve a casa y adórale. Para eso te creó, para eso te salvó, y ahora le puedes adorar sin ningún estorbo, sin nada que le detenga para la gloria de Dios. Pero también la realidad es que, mira lo que dice Apocalipsis: jamás entrará en ella nada inmundo en la presencia de Dios, ni el que practica una abominación ni una mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida o del Cordero. El pasaje no está diciendo que si un cristiano peca ya no entra. El pasaje está describiendo las personas que no han sido salvas, que no han creído en Cristo, ni han recibido ni proclamado el regalo de salvación que por medio de la cruz uno puede recibir al creer en esa obra. Entonces esas personas viven bajo el juicio del pecado sobre sus vidas. Entonces cuando ellos mienten o cuando ellos practican un tipo de pecado, están bajo la ira de Dios. El creyente ahora tiene el Espíritu de Dios en su corazón y le convence de su pecado. Cuando peca ya no le gusta tanto. Cuando peca el Espíritu lo molesta y lo convence y lo trae al verdadero creyente, lo trae al arrepentimiento. Entonces los creyentes no están siendo llamados allí, porque aunque pudiéramos mentir, sabemos que inmediatamente el Espíritu de Dios o la palabra de Dios o otros hermanos en Cristo nos confrontarían, y porque somos hijos de Dios reaccionaríamos arrepentidos y aceptando lo que hicimos. Entonces no son los creyentes los que están siendo nombrados ahí, son los no creyentes que no han aceptado el regalo de Cristo como salvación, que una sola mentira o cualquier pecado lo ha puesto delante de la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Y dice que no estarán en su presencia y sus nombres no estarán en el libro del Cordero. Los creyentes desde el día 1 de nuestra salvación dice que estamos escritos en el libro que le pertenece al Cordero, y que ese día Él lo abrirá y los nombres de todos aquellos que son sus hijos serán nombrados y tendrán acceso al trono de Dios. Lo veremos cara a cara. Esto quiere decir de que podamos reflejar por completo el carácter de Dios. Última característica de lo que vamos a estar haciendo en la presencia de Dios, dice: y no habrá más noche, y no tendrán necesidad
de luz de lámpara ni de luz del sol. Piensa en general. Mira las tres palabras. Tiempo de oscuridad, donde normalmente se necesita luz de lámpara o luz del sol. Entonces, normalmente, cuando se está en la oscuridad en la noche, para guía, para entender, para caminar, para decidir, se necesita, para ir donde uno necesite ir, se necesita de la luz, ya sea de lámpara o del sol. Y dice que ya no va a haber noche, no hay necesidad ni de lámpara, ni siquiera del sol. ¿Por qué? Y mira lo que dice, porque el Señor Dios será la fuente de luz para todo. Entonces no solamente vamos a poder tener todo el conocimiento de Dios ahí delante de nosotros, siendo podido ser analizado delante de nuestros propios ojos, pero también la luz del Señor será la fuente de guía para nosotros en ese momento, para poder entenderlo todo, para poder cruzarlo todo, para poder decidirlo todo, para poder discernirlo todo en ese momento. Lo que está queriendo decir es que toda necesidad será saciada y suplida por esa luz la luz de la grandeza de Dios en la cual estaremos presentes. Entonces, saben, mis hermanos, si toda mi necesidad va a estar ser llenada por el esplendor de la gloria de Dios y el conocimiento de Dios, el día que yo esté en su presencia, yo no voy a estar pensando en ustedes. Me disculpan, pero no va a haber ninguna necesidad. Yo no voy a estar pensando en mis hijos, y los amo de todo corazón. Yo no voy a estar pensando en Rebeca, y no está mal que no lo esté haciendo, porque es que no va a haber necesidad. Y con eso no es que la ofendo, ni los ofendo a ustedes. Yo estoy pensando en ustedes durante la semana porque vivimos en un mundo caído, porque me preocupa lo que les pase, a ustedes les preocupa lo que me pase a mí. Pero en la presencia perfecta de Dios, toda necesidad está suplida en cuanto a entender, en cuanto a saber. Toda pregunta fue respondida, todo, porque estamos delante de la presencia, de la presencia suprema de Dios. Entonces es un estado de existencia perfecto, de acorde a la voluntad de Dios, de acorde al carácter de Dios, de acorde a la inmensidad de Dios. Es algo que ahorita usted y yo no podemos comprender 100%, pero es una promesa. ¿Sabe? Nuestra hermana ahí en el hospital, ya obviamente físicamente, ella ya no está pensando en su esposo, ni en sus necesidades, ni en su enfermedad de demencia que la ha estado aquejando por años. Está a la entrada de las puertas del cielo, con un pie medio puesto ahí en el marco de la puerta, para entrar en ese estado en donde toda necesidad es llena y alumbrada por el esplendor de la luz de Dios. Y para ahí vas tú y para ahí voy yo, por gracia y para la gloria de Dios. Reinaremos, dice el pasaje, a la luz de la gloriosa presencia de Dios. Ahora, cuando dice reinaremos, no son como déspotas ahí a la par de Dios y a la par del Hijo gobernando el resto del mundo. No, habla de siervos en el reino de Dios, con Cristo y el Padre y el Espíritu en completa autoridad sobre todo, y estos siervos sumisos, obedientes, confiantes, sirviéndole, adorándole, cantándole, gozando ese esplendor que les he explicado a este momento. A este momento. Lo que nos espera es una adoración perfecta y plena. Perfecta y plena en la presencia de Dios. Dice, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es un estado eterno, permanente, determinado, que no lo cambia nada. Sí podremos hablarnos, sí podremos entendernos, tendremos cuerpos glorificados,
podremos entender la realidad que está presente, pero en un estado completamente diferente al que nos afecta hoy. La adoración en el cielo le ayuda, al pensar en la adoración que experimentaremos en el cielo, le ayuda a uno a aclarar la batalla que está delante de nosotros mientras le adoramos aquí en la tierra. Y la batalla es espiritual. Dios nos creó para traerle gloria a su nombre, y todo lo que las circunstancias van a querer ser usadas por el enemigo para que no lo hagamos, para que creemos ídolos, pongamos nuestra identidad o pongamos nuestro gozo en las personas y no en Dios. Las preocupaciones, las dudas, las preguntas, las cosas con las que no estamos de acuerdo van a ser tratadas de ser utilizadas para desviarnos, para desconcentrarnos, para desanimarnos. Nos permite entender que si allá es perfecto, aquí es no, y necesitamos estar alerta, sabiendo que le podemos adorar con lo que sabemos sobre Él. Podemos adorarle cuando le respondemos a lo que su palabra dice sobre Él. Entonces ya sabemos cuál es la herramienta número 1 para yo poder ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos, o cuáles son las metas que Dios quiere que nos tracemos. ¿Cómo quiere Dios ser adorado por medio de nuestras vidas y con todas las áreas de nuestras vidas? Saber el tipo de oración que nos espera nos permite saber el tipo de batalla que tenemos que enfrentar aquí mientras le adoramos. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Adorarle aquí en la tierra implica crecer en conocerle más, para poder entender su carácter y la manera en la que Él quiere ser adorado aquí en la tierra. También saber sobre la adoración en el cielo permite traer un gozo y una confianza cuando vivimos adorándole con el sufrimiento como compañía. Cuando el sufrimiento llega y toca la puerta. ¿Por qué? Porque mira Romanos 8, 19, 21. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ese futuro que viene para los hijos de Dios, que se revele, que sea claro. Está hablando de esa presencia perfecta y eterna en adoración al Padre, al Hijo y a su Espíritu, a Dios, al Dios Trino. Y dice, porque la creación fue sometida a vanidad, al punto que eso ya no es una expectativa para la creación, no es una meta para la creación. Y dice, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. A ti y a mí nos espera un tiempo de adoración donde ya la esperanza no es necesaria. Se terminó la esperanza. Debemos dejarlo claro. La adoración en el cielo es un tiempo donde se acabó la esperanza. Piensa en lo que estoy tratando de decir. ¿Qué es esperanza? Esperar. Si ya todo se cumplió ahí y todo se puede ver allí y todo se recibió allí, ya no hay esperanza. Ya no hay algo que esperar. Ya no hay algo que sin ver tenemos que creer. Ya lo podemos ver. Ahora más bien vamos a estar adorándole no por fe, sino por ver. Porque lo vamos a estar viendo, lo hemos comprobado, lo vamos a estar tocando, lo vamos a estar experimentando. ¿Me explico? Ya la vida se vivirá por ver al Señor Jesucristo, el reino de Dios y toda la gloria de su esplendor. Ya no habrá que esperar porque lo habremos recibido todo. Toda necesidad habría sido calmada, todo está allí. Es un estado como nunca. En ese estado, un estado que simplemente es la voluntad de Dios, dice ahí, la libertad
de la gloria de los hijos de Dios. Mi hermano y mi hermana, la muerte aquí de este mundo no es algo que tenemos que temer. Mi hermano y mi hermana, el sufrimiento y la enfermedad, las pruebas, lo que hacen es que cambian la manera en la que palpamos este tiempo que queda antes de enfrentar esta preciosa realidad. Toda prueba, toda necesidad, toda enfermedad, lo que cambian es la manera en la que esperamos el cumplimiento de este tiempo. Pero que este tiempo y esta realidad viene y está segura para los hijos y para las hijas de Dios. Eso debe de afectar tu gozo presente hoy, o inclusive tu manera de esperar en medio de tu sufrir. Que esto sea un aliento, que esto sea un alimento de fe y de esperanza, y que traiga gozo, y que más bien te empuje a buscar la santidad de Dios y a buscar a clarificar y santificar nuestra manera o tu manera de alabarle para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.